impossible. Bienvenidos sean todos a Hangar 507, su nuevo espacio para el fascinante mundo de la aviación. Pues en el día de hoy nos encontramos nuevamente con el comandante Jorge Vargas, en el cual siempre es bienvenido a este hangar, a este espacio, a este podcast de Hangar 507 para poder compartir con ustedes anécdotas, historia y mucho más en el fascinante mundo de la aviación. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy histórico, muy emblemático para la aviación nacional. ¿De quién se trata, comandante? No, nada menos que de el capitán, padre de la aviación panameña, Marco Antonio Gelabert. Marco Antonio Gelabert. ¿Y este señor oriundo de dónde? No, él es de aquí, de Panamá, nació ¿Sí? en Panamá el 25 de enero de 1908. Él es hijo de una familia española que emigró de España para la construcción del canal y establecieron un restaurante que se llamaba La Flor Española en el área de Santana. Okay. Entonces, ellos ganaron mucha notoriedad y como con su negocio y fueron escalando, pues, y fueron una familia que prosperó, pues, siendo inmigrantes aquí en Panamá. Y él nace en el seno de esa familia. Bueno, para los que no saben, aquí en el podcast, aparte de un poco de historia, un poco también de dar un poquito de docencia e información de quién estamos hablando, ¿no? Y Marcos A. Gelabert, pues lleva el nombre del actual aeropuerto internacional Marcos A. Gelabert, ubicado en la zona de Ancón. Anteriormente, pues, el famoso aeropuerto de Paitilla, también llamado, su nombre era el aeropuerto internacional Marcos a Gelabert, y fue nuevamente trasladado acá cuando el tema de la reversión de las áreas revertidas del canal de Panamá hacia manos panameñas. Pues bueno, pienso que estamos hablando de se puede decir, un personaje en que para muchos, ¿no? Y creo que para todos en este mundo aeronáutico en el cual nosotros eh, estamos, fue un señor que no solamente fue piloto, entiendo, ¿no? Creo que también tuvo algo de mecánico, estudió. Claro, claro, sí. Como te contaba, mira, yo cada vez que leo y estudio de figuras como Marcos Gelabert, más me convenzo de la importancia de la educación. Lo que marcó el éxito de Marcos Gelabert como profesional de la aviación fue el hecho de que su familia lo mandó a estudiar y él estudió en el Balboa High School, ¿no? Y en 1825, pues él se traslada a Estados Unidos y allá se gradúa primero en la escuela se llama Porterfield Flying School en Kansas, y de ahí se va entonces a otra escuela en Florida, la Universal Aviation School, y primero se gradúa de piloto allá en Kansas, en Porterfield, y luego en Florida se gradúa como mecánico de aviación y estudia meteorología. Luego de haber terminado esos dos estudios, regresa a Panamá con la fortuna que tuvo de ganar una beca para ir a estudiar a La Habana, Cuba, a la Academia Columbia en La Habana, Cuba, y se gradúa como segundo teniente de el ejército, o sea, se convierte en piloto militar. Okay. Tengo entendido que no solamente él fue el primero en haber estudiado ahí, sino que hubo otro piloto, ¿no? Correcto, con él fue el capitán, bueno, en ese tiempo, pues, el señor Julio Cholito Estrada, así le decían, Julio Estrada, y los dos regresan graduados como segundos tenientes en los años 1930, que de hecho eso fue un recibimiento apoteósico cuando ellos llegaron a Panamá, porque eran los primeros pilotos debidamente formados en una escuela reconocida como pilotos de aviación. Y incluso, pues, leyendo
ahí se cuenta la historia de que llegaron a Colón en un barco, pues, Claro. ¿no? Y fueron trasladados a la ciudad y se hizo un recorrido por la avenida central y eso fue como un recibimiento. Como si fuese Durán en su tiempo que llegó. Algo así, algo así. De hecho, fue tan notoria ese recibimiento porque hay que recordar que en los años 30, en los años 1930, ser piloto era algo fuera de este mundo. Claro. Eso era como si fuéramos, lo dijimos en el podcast pasado, eso era como si te fueras astronauta, pues, algo que pudiera elevarse. Aquí en Panamá, estamos hablando de Panamá porque, como todos sabemos, en 1903 los hermanos Wright habían comenzado esto y mucho más atrás en Europa también la aviación se había estado desarrollando. Pero en nuestro pequeño terruño aquí en Panamá esto era muy nuevo, era nuevo para nosotros. Sí, era un orgullo. Sí, claro, totalmente. Y sobre todo sabiendo de que tenías una trayectoria de haber estudiado en no solamente aviación, sino mecánico, meteorólogo. Era como un complemento perfecto para ese momento porque, si no recuerdan, cuando comenzamos a hablar en el podcast anteriores del Malek, Enrique Malek, ¿no? Simplemente el hombre no solamente era un tipo que era piloto, sino que el tipo también era mecánico. De hecho, construyó su propia hélice de su avión cuando tenía problemas, ¿no? Entonces creo que eso era como un complemento, un buen complemento perfecto para en ese entonces, no digo que hoy en día también lo sea, pero en ese entonces era muy indispensable tener esas combinaciones entre meteorología, mecánica y ser piloto. Bueno, sí, es verdad. Sin embargo, pues es cuestión de mucha suerte porque también era difícil en ese tiempo. Aquí en Panamá no había escuelas de aviación. Correcto. Había que salir al extranjero. Y él tuvo la oportunidad, gracias a la ayuda de sus padres, gracias a la situación económica, quién sabe, o la ayuda del gobierno que lo mandaron a estudiar. Esta era la forma pues que se podía en estos tiempos pues, tener la suerte de... Y de hecho, el convertirse en se puede decir, el piloto 1, ¿no? En la República, pues también lo hace, entiendo, de manera estatal, como uno de los primeros pilotos de la aviación del Estado, ¿no? Sí, exacto. Él llega en 1930 y en el 31, inmediatamente el gobierno decide enviarlo. El gobierno decide comprar 3 aeronaves para uso del Estado, ¿no? Entonces, podemos decir que con la compra de estos aviones y con Marcos Gelabert al frente, pues da inicio a la aviación de Estado. De hecho, él había estudiado en una academia militar. Pero también es importante resaltar que en la historia quiero hacer referencia al libro Corazón de Águila del escritor Justo Arroyo, que es una novela biográfica de Marcos Gelabert, se la recomiendo, en la Biblioteca Nacional, que narra la historia de este señor, de este capitán, del padre de la aviación panameña, y él explica en este libro la formación de caza que él tenía, que era una formación modelo. Luego fue a Estados Unidos, luego hizo una formación militar. Estamos hablando de una persona íntegra como persona y a lo largo de su historia, de su vida, pues se nota esto que es una persona que más adelante te voy a contar, ¿no? Pero sí, él en el 31 el gobierno lo escoge a él para ir a buscar a Estados Unidos 3 aeronaves. Una era una Keystone, que era un anfibio, ¿no? Y 2 Curtis Osprey. Al final se terminaron llamando 3 de noviembre el Keystone, el otro el Constitución y el otro República. ¿no? Interesante. Y traen estos aviones, 2 de estas aeronaves tenían ametralladoras sincronizadas porque eran aeronaves pues, que habían sido utilizadas con fines militares. Y como nos está comprando el Estado panameño para uso, en esos tiempos pasaban muchas cosas. Y es parte de la historia. En 1931 todos sabemos que hubo un golpe militar. Y el gobierno estaba como reestructurando el tema de la seguridad. Además de que en ese tiempo habíamos tenido unos temas también en el área de San Blas de sublevación. Y
esta era la idea, pues, de establecer la primera aviación del Estado con la policía. Ellos fueron nombrados capitanes dentro de la Policía Nacional, ¿verdad? Marcos Gelabert y Julio Estrada, ¿no? Sí, el hecho de ser los primeros pilotos en la cuales venían graduados de una formación a una academia militar en Cuba, pues los hace ser como el Adán, ¿no? En ese momento, ¿no? En la aviación. Todo lo que estos señores hacían era la primera vez. Claro, Pues, claro. Ellos eran, se usa mucho la palabra en los libros, se lee mucho, los zapadores de la aviación. Zapador, en términos militares, son los que abren la trocha, son los que construyen los puentes, son los que van abren el camino, que abren el camino. Fueron los zapadores de nuestros tiempos. Y no quiero dejar de mencionar, porque también es importante que sepamos que antes de ellos estaba Eustacio Chichaco, Rodolfo Estripó y Nicanor Obarrio, que eran panameños que habían aprendido a volar en la zona del Canal, que es una escuela regida por los norteamericanos, una escuela civil que se llamaba Sexton. Sin embargo, su formación no fue tan, por decirlo así, no fue tan certificada como la de Marcos Gelabert y Julio Estrada. Se puede decir que fue más como esparcimiento, se podría decir, que de repente fueron... Sí, no, porque en realidad ellos, no, podemos catalogarlo como que eran panameños que les gustaba la aviación entusiastas y querían, pero ellos querían hacer más. Lo que pasa es que estamos hablando nuevamente y repito, Panamá no tenía aviación. Claro. Los que regían la aviación en este país eran los norteamericanos. Esa es la realidad. Y estos señores, con Gelabert a la cabeza, pues, y para seguir con el tema de los aviones, ¿en qué quedaron los aviones del Estado? Empezaron a operar, empezaron a funcionar y a cumplir misiones en el país. Lamentablemente, el anfibio, el 3 de noviembre, hay una versión de que la investigación no se concretó, pero estando en Bocas del Toro el avión, al parecer alguien tiró una cola de cigarrillo y el avión se incendió. Como grande y tela. Se perdió esa aeronave. Más adelante, por lo que podemos deducir, lo que hemos leído, es que por términos de presupuesto, porque nuestro país, nuestros inicios, nuestros gobiernos, claro, pues no tenían mucho y esos aviones pues terminan en desuso, porque claro, el mantenimiento, pues una aeronave hay que darle mantenimiento y terminan pues estacionados, groundeados, como quien le dicen en términos de aviación, por falta de mantenimiento, ¿no? Sí, definitivamente que es como usted dice, ellos fueron los que abrieron el camino, ¿no? La brecha a este mundo aeronáutico en Panamá y tuvieron que pasar por muchas vicisitudes que era lo que estábamos conversando hace un ratito, que muchos de ellos, casi la gran mayoría de los padres de nuestra aviación, pues fallecieron en accidentes trágicos aeronáuticos. Y pues la aviación se ha escrito con sangre, ¿no? Y todos sabemos eso. Pero esos inicios en los cuales estas personas se expusieron, ¿no? Dan un comienzo como historia tanto comercial como del Estado, se puede decir. Pero eso lo vamos a estar hablando en un próximo podcast sobre la aviación del Estado, ¿no? Sí, claro. Y bueno, los aviones llegaron en 1931. Empezaron a hacer misiones, operaciones de gobierno, pero después, pues, por alguna razón, como le dije anteriormente, que deducimos que fue por términos presupuestarios, son parados. Pero ya tenemos dos pilotos aquí. Surge la figura de Enrique Mález. Enrique Mález, como vimos en el podcast anterior, él funda en el 33 Aerovías Nacionales S.A. Y ahí dijimos que su primer piloto fue Marcos Gelabert. Pero en realidad, yendo al detalle, en realidad ellos se asociaron. Enrique Mález como el administrador, el organizador, el empresario. Claro. Y el capitán Marcos Gelabert como socio industrial y piloto, porque Marcos Gelabert, por esto de tener la formación, de estar completamente formado como profesional de la aviación, él se encargó de la parte operacional, la parte técnica del avión. Lamentablemente, aquí sucede algo.
Marcos Gelabert y Enrique Malek fueron dos pilotos formados en Estados Unidos. Ellos tenían, y también Enrique Malek, como hablamos, tenía otros conocimientos que lo hacían ser un tremendo profesional y entusiasta de la aviación. Cuando estos dos señores se juntan, hay un choque de caracteres porque son personas que tienen mucho potencial, que tienen mucha iniciativa. Y esa unión en esa primera compañía... Me imagino que los hace desunirnos también. Sí, se separan, lamentablemente se separan, pero es mejor así porque entonces Marcos Gelabert abre, él inicia otros emprendimientos dentro de la aviación. Creo que era Transporte Aéreo Gelabert, creo que era el primer... Sí, exactamente, pero mira que la historia es tan bonita porque ahí hay una parte, una anécdota que no quiero que se me pase, cuando fundan la compañía de Enrique Malek, mandan, Enrique Malek le dice a Gelabert, vete a Estados Unidos y compra el primer avión para las aerovías nacionales, que era un Waco. Un Waco, un avión de motor radial, triciclo, bien grande, para capacidad para 4 pasajeros. Y bajando de Estados Unidos, él aterriza en un lugar en Oaxaca, y cuando aterriza, él estaba esperando para salir nuevamente. Cuando él va a despegar de ese aeropuerto, en el despegue, él siente que le pega a algo con el avión y no sabe qué es. No sabe qué le pega. Eso pierde el control del avión y él, para no terminar de estrellarse, él hace una maniobra y el avión termina como pérdida total y prácticamente se incendia, coge fuego, pues, ¿verdad? Toma fuego el avión. Y lamentablemente, cuando él se baja del avión, perplejo de lo que había pasado, el pueblo se le abalanza encima y él no sabe por qué. Lo que pasa es que en el despegue una persona cruzó la pista caminando y con el avión, con la hélice, lo golpeó y lamentablemente la persona fallece en el primer accidente de una aeronave de un piloto panameño internacionalmente. Entonces querían echarle la culpa de que él había asesinado a una persona. Correcto. Y por tanto lo meten preso en el pueblo de Oaxaca, lo meten preso y la noticia vuela, llega a Panamá, pero Marcos Gelabert era una persona, había ganado tanta reputación que los periódicos del momento publicaban todo lo que Marcos Gelabert hacía, salieron a defenderlo. Habían periodistas que estaban pendientes de todo lo que hacía Marcos Gelabert y le reclamaban al gobierno que por qué no salían a buscar al piloto panameño que había tenido un accidente y que estaba detenido en Oaxaca, ¿no? Y fue en realidad algo, porque Panamá era un país muy pequeño. Entonces, estábamos involucrados en un tema internacional, internacionalmente. En otro país, y Panamá entonces puso a prueba sus relaciones internacionales para salvar al piloto que estaba allá. Al final de la historia, la propia forma de ser Marcos Gelabert se gana la confianza de sus captores, la policía allá en Oaxaca, se hace amigo de la policía, termina enseñándole, porque le gustaba mucho el béisbol, termina enseñándole béisbol a los niños y a los muchachos del pueblo donde él supuestamente estaba detenido. Luego un capitán que él conocía, norteamericano, que vivía en México, paga la fianza y al final descubren que la persona que él había, lamentablemente se había accidentado con su avión, que había fallecido, era una persona que estaba mal de la cabeza, pues tenía un mentalmente problema, ¿no? Y que no había sido su culpa. De hecho, no pudo haber sido su culpa, porque ¿qué hace una persona cruzándola? Pero bueno, era un pueblo, imagínate, en esos años esos lugares eran muy inhóspitos, incipientes, exacto. Sí, es una anécdota, ¿no? No, pero es interesante porque, como lo habíamos tocado en el podcast anterior, de el primer accidente aéreo, ¿no? Internacional por parte de una aerolínea nacional. Bueno, sí, por exacto, una aerolínea, porque era la compañía de Malek. Enrique Malek, ¿no? No, y de hecho eso, creo que a poco tiempo, ¿no? Van a buscar el otro avión, ¿no? Él se queda allá y le mandan nuevamente, le dice, devuélvete
Y entonces ahí es donde trae un Stinson. Porque el que fue a buscar era un Waco, pero él ahora compra otro que es un Stinson. Y ahí él viene, en ese viaje de regreso, él viene bajando por Filadelfia, Pittsburgh, Detroit, San Luis, Dallas, San Antonio, ¿verdad? Y la ruta esta, pues, que para traer el avión, ¿no? Se puede decir que el haber, digo, a diferencia de Malek, como era la parte técnica, ¿no? Tenía la experiencia, como usted dice, y era renombrado ya de buscar las aeronaves, como era el que estaba encargado técnicamente de la operación, pues se le hacía mucho más, tenía más experiencia en vuelo, se puede decir. Sí, la parte operacionalmente exacto, hablando. sí. De hecho, creo que fue el primer piloto panameño en volar en ruta a Nueva York, Panamá, creo también. Sí, cuando trajo el primer avión, cuando trajo su primer avión, que fue el Keystone, que fue el anfibio. Él ahí vino con otro capitán, que es un capitán americano, se llamaba apellido Travis, capitán Travis, ¿no? Pero bueno, él cuando se separa de Marcos Gelabert, él abre su primera escuela de aviación y también funda su primera compañía. Correcto. Que terminó llamándose Transportes Aéreos Gelabert. Creo que la escuela de aviación graduó en ese entonces, creo, a más de 160 pilotos panameños, por ahí. Más adelante, eso fue un poquito más adelante, exacto. Eso fue más adelante, porque él abre la escuela y gradúa, son 41 pilotos en esa graduación, pero ahorita te voy a decir exactamente en qué fecha fue eso, ¿no? Pero de hecho él estaba preocupado porque sabía que en Panamá no había escuelas de aviación. Y esa es su primera enfoque, porque estamos hablando de una persona que tiene una formación, que él está preocupado por todo lo que tiene. ¿Cómo está mi país? Ahora, te cuento, este era un piloto graduado en Estados Unidos, con una formación, tremenda formación, que en Estados Unidos recibía ofertas para irse para Estados Unidos a trabajar allá. La aviación en Estados Unidos estaba en auge. Y en Panamá estaba prácticamente iniciando, sí. Pero el amor por su patria, porque el otro aspecto de Marcos Gelabert es el nacionalismo y el amor por su patria. Correcto. Él decidió quedarse en su país, iniciar con escuelas de aviación, fundando otra aerolínea, y de hecho lo hace, y eso es lo que él termina haciendo, y porque amaba su país, porque amaba su tierra y quería que la vida. Pero teníamos un problema, la presencia de los norteamericanos, correcto, ¿verdad? Y de los militares norteamericanos, y la presencia que esto fue a raíz de la construcción del aeropuerto de Paitilla en 1929, aparece, después de la primera visita de Charles Lindbergh a Panamá, aparece Pan American Airways. Panam se convierte en la primera aerolínea internacional que viaja a Panamá, pero bajo la tutela de los norteamericanos, y empiezan a operar en Panamá prácticamente haciéndole una competencia desleal a las pequeñas compañías panameñas que estaban naciendo en ese momento. Contra esa Pan American Airways tuvo que luchar Enrique Malex con su aerolínea, claro, con su compañía, su pequeña compañía, claro, y también Marcos Gelabert. Entonces, o sea, la competencia era muy distante. Y entonces, como por el nacionalismo de Marcos Gelabert, él inmediatamente mostró y él protestó, pues, y esto salía en los periódicos. Cuando él establece su primera compañía, no quiero dejar de lado, porque son muchas cosas. Claro. Él también, otra faceta del capitán Gelabert es la parte romántica del piloto. Él, imagínate, él... Que nunca falta. 26 años, conoce a una muchacha, Ida Alemán, de nombre Ida Alemán, y se enamora de la muchacha. Pero en esos tiempos, para enamorarte de una muchacha era muy complicado. Claro. Tenías que pedir permiso, pero él es piloto, era piloto, pues. Entonces, la muchacha no sabía nada de aviación, y un buen día él le dice, te quiero invitar a volar. Wow. Y la muchacha... ¡Flechazo! Y la muchacha dice, pero volar. O sea, la muchacha prácticamente dice, tú estás loco, yo no sé nada de esto. No, pero es que yo quiero que me acompañe. Entonces empieza un cortejo
un cortejo muy propio de la época, pero el que te está invitando es un piloto. O sea, esos parecidos todavía se dan en Sí. esta época, ¿no? Cuando tú conoces a una muchacha y que yo soy piloto, porque los pilotos no saben hablar de otra cosa si no es de La aviación. aviación. Esa es la realidad. Entonces, en una de estas, el capitán invita a la muchacha, a Aida, a llevarla a volar un domingo a las 10 de la mañana al aeropuerto de Paitilla. La muchacha le dice que no, que ella no puede hacer eso. Y dice, mira, ven con una amiga. Y la muchacha se queda pensando y le dice a la amiga, que es una vecina, y la amiga le dice, oye, no seas soqueta, déjate de pendejada y acepta la invitación, porque ella a todo esto el cortejo había durado unos meses y ella estaba como que no quería tener una relación con él. A ver. Claro. Sin embargo, acepta la invitación y se presentan al aeropuerto de Tilla las dos y las llevan a volar por media hora. Y de paso quiero decirte que Ida Alemán, interesante. bueno, al final termina enamorándola porque le costó enamorarla, porque la primera vez que la invitó a salir en auto, para pasear en el auto, ella dijo que no también. Okay. ¿Sabes qué hizo? Se fue a Paitilla, se montó en su avión y empezó a hacer pasajes rasantes sobre su casa. A enseñarle la pifia. Ajá, y todos los vecinos tenían que, oye, ¿qué está pasando aquí? Y todas aplaudían. ¿Sí? Oye, ¿cómo tú no te tú no te vas a enamorar de esa manera? Eso pasó con Marcos Gelabert. Imagínate cómo la aviación... Y siendo policía, entonces cabe bien bueno, ahí ya él había terminado, porque sí. de policía ese tema, eso fue hasta el 33. Luego, cuando él ya funda su compañía de ahí en adelante, en el 33, ya él ya no es policía, ya es un capitán civil, porque, vuelvo y repito, la aviación de Estado, el problema era el tema de presupuesto, ¿no? Él recibe su licencia número 1 en 1933, ¿no? Así que funda en el 34 la Escuela Academia Nacional de Aviación y en el 35 le cambia el nombre a la compañía de transporte aéreo a Transporte Aéreo Gelabert. Vuela a Las Lajas, David, Concepción, Puerto Armuelles y Bocas del Toro. Y como el tema con los norteamericanos seguía vigente, en el 36 él le manda una carta al ministro de Relaciones Exteriores protestando por la competencia desleal que tenía Pan American Airways con las rutas internas, porque siendo que era una aerolínea de otro país, hacían rutas internas también. David, Panamá, Panamá-Colón. Sí, porque también hay que traspolarse en ese momento y tanto David como Colón eran también bases militares, ¿no? de los norteamericanos en ese entonces, y Pan American usaba, creo que creo que Albrook, aquí mismito, usaba Albrook Field para su operación, ¿no? Sí, pero siguiendo la secuencia de la historia, la base de David se convierte en una base militar propiamente dicha en 1941, a partir de del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue donde los norteamericanos empezaron a construir una serie de pistas en todo el país, ¿no? Entonces, pero Pan American Airways empezó a operar por allá por los años de 1929, 1930, y durante toda la década de 1930, la competencia desleal de Pan American Airways fue constante, al punto de que dejaron de utilizar el aeropuerto de Paitilla por decir que era un aeropuerto inseguro. Y se mudaron sus operaciones aquí a Albrook, donde estamos en el aeropuerto Marcos Gelabert de Albrook, ahora mismo aquí, ¿no? Y empiezan a operar dentro de la base de Albrook Field del ejército de los Estados Unidos, claro, ¿no? Y esa competencia desleal la manifiesta Marcos Gelabert. Esto tiene una notoriedad porque sale en los periódicos. Esto es parte de la vida política del país, de lo que está pasando en esos momentos. Correcto. ¿No? Y digo, durante muchas décadas, pues, que se vivió específicamente en esos años, se hacía mucho más notorio en ese entonces el nacionalismo, ¿no? Y el patriotismo por parte de los panameños, en la cual, pues, sentían que ¿por qué ellos sí y nosotros no? Entonces había ese tema desleal de competencia de una aerolínea podía tener un espacio y otra yo no. Entonces
Claro, eso una cosa llevaba a la otra, ¿no? Claro, no estamos hablando de que no había muchas aerolíneas panameñas. Correcto. Estábamos hablando de la de Marcos de la Ver, la de Enrique Malek y los norteamericanos pues también haciendo sus operaciones aéreas al margen, porque aquí la aviación la controlaba eran los americanos, toda la aviación, especialmente el tema de las comunicaciones, el tema de todo lo que tenía que ver con aviación, lo regía. De hecho, vamos a echar un poquito para atrás. En 1924 es cuando se establece el primer reglamento de aviación por la parte panameña, pero no se le da una notoriedad ni el significado que tenía que ver porque eso fue antes de que Gelaber llegara. Correcto. El 24. Pero el gobierno sí da sus primeros pininos en el campo de la aviación. Eso en el 24. Luego, más adelante, se establece el reglamento de aviación. Eso fue en el 32. En 1932 sale el primer reglamento de aeronáutico que le da vida a la Comisión Nacional de Aviación, que gracias a ese reglamento del 32 ya no solamente los norteamericanos rigen la aviación, sino que hay un consejo tanto de americanos como panameños, pero la mayoría lo tienen los americanos, o sea que ellos son los que deciden a través de la figura de una persona que se llama asesor técnico. Que Gelaber termina siendo también asesor técnico. No te pierdas la segunda parte de este podcast. Hablemos de Marcos a Gelabert, aquí en Hangar 507. Suscríbete.